el proceso interno de Morena, que pasa por elegir de entre varios delegados a un coordinador de la defensa de la 4T, que a la postre será el candidato a la presidencia de la República, ha iniciado. Los llamados delegados han escogido diversos nichos, estilos, discursos y caminos para poder ganar las encuestas. Para analizar primero su personalidad y perfil y luego el rumbo que le han dado a sus respectivas campañas, hoy he invitado al maestro en comunicación política y gobernanza, especialista en manejo de crisis, José Manuel Urquijo, del cual me permito compartir parte de su currículum. Como decía, José Manuel Urquijo es maestro en comunicación política y gobernanza estratégica por la George Washington University. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Sonora. Tiene estudios en Ciencias Políticas por la UNAM, donde también cursó un diplomado en Marketing Gubernamental. Ha estudiado diversos diplomados y especializaciones en Gestión de la Reputación, Análisis Político, Comunicación Política con Perspectiva de Género, Relato Político y Storytelling. Y está certificado en el Colegio de Imagen Pública. Tiene experiencia en varios países de Latinoamérica, asesorando a partidos políticos, candidatos y gobernantes. Como consultor también ha asesorado a empresas, organizaciones gremiales y representantes populares en campañas electorales para diputados, senadores, alcaldes, gobernadores y presidenciales. Ha sido invitado como ponente en conferencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ha impartido clases y conferencias en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, la Dirección de Capacitación para Gestión Pública del Banco de Desarrollo de América Latina, el TEC de Monterrey, la Universidad Durango Santander, la Universidad de Sonora, la Universidad Panamericana, el Colegio de Imagen Política, entre otros. José Manuel Urquijo, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Chuy? Buenas tardes a ti, buenas tardes a todo el auditorio de Tabasco. Encantado, como siempre, de poder estar con ustedes a través de este medio. Pues José Manuel ha estado ya en varias ocasiones haciendo análisis en el programa Reporte de la Noche con Juan Pablo Sevilla Telles y ahora lo hemos invitado para que nos metamos a hacer análisis a fondo con un poco mayor margen de tiempo y bueno, eso nos permite precisamente eso, ir a fondo. Empezamos, José Manuel, si estás de acuerdo, por analizar a cada uno de los delegados o aspirantes. Les llaman corcholatas, no me gusta ese terminajo que le han puesto. Yo prefiero decirles por lo pronto delegados, aunque todos sabemos que son aspirantes a la candidatura a la presidencia de la República. ¿Cómo describirías política y competitiva hablando a Claudia Sheinbaum? Bueno, qué bueno que empezamos con esta parte porque creo que lo principal de la encuesta justamente va a ser los atributos de cada uno de los aspirantes o de cada uno de los delegados, ¿no? Utilizando estos eufemismos que ya han puesto sobre la mesa en Morena. Bueno, antes de entrar a eso, quisiera irme rápidamente con los atributos de cada uno de los aspirantes, pero que ya están siendo medidos, porque hoy justamente, y me parece importante resaltarlo, sale una encuesta o una gran encuesta de encuestas que hizo el diario El País, que está ubicado en México, pero es un diario español, y bueno, pues ellos dicen que quien lleva la delantera en prácticamente todos los atributos que se han medido, por ejemplo, que respeta los derechos de las mujeres, que es honesto, que conoce el país, que cumple lo que dice, que es cercano a la gente y que representa mucho más a la Cuarta Transformación. En teoría, de acuerdo a un estudio que hace pues este diario, la que representa más todos estos valores o la que gana en prácticamente todos los atributos es justamente la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Ella, en la única pregunta en la que no le gana a Marcelo Ebrard es en el conocimiento del país, pero en encuestas de Mitofsky, Buendía y Márquez, Pew Research, Covarrubias y de las Heras Demotecnia, prácticamente todas las preguntas que tienen que ver con los atributos los gana la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ahora, eso vamos a ver
por qué sucede de esa manera, y ahora sí vamos directamente con los perfiles de cada uno de ellos. La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues desde el inicio de su mandato vimos que empezó con con un mandato muy similar al de López Obrador en términos de decisiones, y al segundo año de gobierno ya vimos incluso hasta en el discurso, ¿no? Hasta en el uso incluso de algunas palabras, de algunos colores después de los 3 años de gobierno, que pues prácticamente estaba mimetizándose con el presidente López Obrador. ¿Pero por qué sucedió esto? Porque si nosotros revisamos las grandes encuestas nacionales y preguntan si la gente quiere cambio o continuidad, pues en este momento el país, la gran mayoría, 6 de cada 10, lo que quieren es continuidad. Y cuando hacen la pregunta si les gustaría que el presidente López Obrador incluso se reeligiera, pues también 6 de cada 10 o 5 de cada 10 dicen que les gustaría que sí se reeligiera, pero en nuestro país pues evidentemente no tenemos reelección y está prohibida por la Constitución. Él mismo ha dicho que él es demócrata, que él es una persona que respeta mucho a quien llama el apóstol de la democracia, a Madero, a Francisco Exacto. Madero, y que definitivamente no, la reelección no. Justo. Entonces, evidentemente tiene que haber un sucesor. Ahora, ¿quién va a ser el sucesor? Y se pone el presidente López Obrador a dirigir prácticamente esta sucesión en materia de quién va a quedarse en su silla presidencial. Y decíamos la jefa de gobierno o la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues desde inicios de su mandato en la Ciudad de México la hemos visto muy cercana al presidente, incluso es tratada pues como si fuera un miembro más del gabinete del presidente López Obrador. Hay que recordar que ella incluso asistía a estas reuniones que hacía en la mañana el presidente para revisar temas de seguridad. Es decir, se le daba una atención como si fuera una más del gabinete del presidente. Y además, pues en la Ciudad de México, en cada uno de los problemas que llegó a tener la jefa de gobierno y que en algún momento pudieran ser más grandes o pudieran crecer esos problemas, esas crisis que ella tenía, pues el presidente estaba ahí para respaldarla. Y bueno, después de los 3 años de su mandato en la Ciudad de México, vimos cómo hubo un cambio en el discurso de ella. Antes era mucho más técnica, más con un lenguaje y menos político. Y de repente, a partir del 3er año, vimos una Claudia Sheinbaum que pues tenía sus conferencias mañaneras similares al presidente López Obrador, dictando, pareciera, una especie también de homilía donde trataba de reforzar lo que decía el presidente. Nunca le vimos opiniones políticas distintas a las del presidente, cosa que tampoco se lo hemos visto a los otros aspirantes, también hay que decirlo, ¿no? Pero en el caso de ella, pues vemos que adoptó muchas de las formas y del fondo del presidente López Obrador. Y hoy por hoy, en todos los atributos que se están midiendo, e incluso en los atributos donde se pregunta pues quién es la más cercana al presidente López Obrador o quién podría ser la favorita o el personaje favorito para el presidente, pues dicen que es la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ahora, su perfil, sus características, pues recordemos la carrera de ella. Ella viene, uno, de la lucha estudiantil. De ahí es donde tiene sus orígenes la ex jefa de gobierno. Y segundo, pues sabemos que es una persona que estudió física, que tiene un doctorado, que participó en un gran foro de la ONU sobre cambio climático, e incluso ganaron junto a otros científicos pues un premio Nobel, ¿no? Vemos que es un perfil mucho más técnico que político. Incluso personas cercanas a ella dicen que la ex jefa de gobierno pues es todo menos política, que le falta, digamos, fortalecer este perfil político que ella tiene. Pero bueno, eso es un poco lo que vemos en la jefa de gobierno. Vemos que le cuesta trabajo también ser muy cercana con la gente o tener, digamos, esa espontaneidad que luego se espera de un buen candidato, ¿no? La vemos, como su perfil lo indica, como una mujer pues mucho más discreta, mucho más flemática, podríamos decirlo, pero bueno, es un perfil que por su cercanía con el presidente, por esa percepción que ha generado alrededor de ella con el presidente López Obrador,
pues le ha permitido absorber de alguna manera ciertos atributos que la colocan hoy, supuestamente, según dicen algunas encuestas, pues a la delantera de la carrera presidencial a nivel general, pero también dentro de las corcholatas de su partido. ¿Qué sería un lastre para Claudia Sheinbaum en este momento? Yo creo que el tema del metro no se lo va a terminar de poder quitar de encima. Pero incluso el tema del metro en la Ciudad de México y particularmente el tema de la línea 12, que vimos que le afectó muchísimo con el derrumbe que hubo en mayo, me parece el 2020 creo que fue, o 10, no recuerdo exactamente cuándo fue la fecha, ¿no? No, 21 me parece que fue. No recuerdo exactamente la fecha, no, sí fue el 2021, porque fue el año electoral. Pues vemos que ese lastre pues le costó trabajo, ¿no? Recuperarse, le costó trabajo pues evitar bueno, vimos los resultados electorales, ¿no? En la Ciudad de México también, donde se perdieron muchísimas de las alcaldías, la mitad. Vemos que se fragmentó la Ciudad de México. Ahora, sin embargo, creo que fue un buen manejo de crisis por parte del gobierno de la ciudad. Me parece que de inicio pues había que compadecerse con las víctimas, pues a presentarse en el lugar de los hechos, resolver lo inmediato, lo urgente, dar atención médica a las víctimas, darles información, etcétera. Se conformaron mesas de trabajo. Me parece que fue un manejo de crisis, digamos, adecuado. Podrá ser cuestionable seguramente, pero en términos generales fue adecuado, y tan creo que fue adecuado pues que en ese entonces la jefa de gobierno, si bien descendió algunos puntos en las encuestas de aprobación, pues luego se recuperó y hoy la vemos encabezando prácticamente todas las encuestas de opinión que le son favorables, ¿no? Para quedarse con la candidatura de Morena. Entonces, ese es un lastre que va a tener. Seguramente si ella queda como candidata de Morena, le van a sacar otra vez el tema de la línea 12 del metro, le van a sacar que no había mantenimiento, pero bueno, pues son algunas de los temas que siempre quedan ahí pendientes, ¿no? El tema del feminismo al que se ha tomado con todas sus fuerzas, de hecho en cada ocasión que puede pregunta al auditorio, ¿quieren una presidenta? Y cosas de ese tipo, y habla mucho sobre el tema feminista. ¿Le va a dar más dividendos? ¿Le va a dar mucho rendimiento? ¿Será el eje de su campaña, José Manuel? Yo creo que no va a ser como tal el eje de su campaña. Me parece que es una parte importante, fundamental. Al final también, si queremos, desde el punto de vista comunicacional y de las percepciones, volver a hacer historia, ella es la única que puede volver a hacer historia en términos de cambiar algo que no se haya hecho por el hecho de ser mujer. Sin embargo, hay que recordar también el manejo que tuvo ella de las protestas feministas en la Ciudad de México, pues cuando estuvieron con muchísima fuerza, que fue previo a la pandemia. Y no fue un manejo, digamos, del todo adecuado. Tuvo confrontación con las mujeres feministas, con todos estos colectivos que marchaban en la Ciudad de México el 8 de marzo y en otras fechas también. Y bueno, esa confrontación que hubo como que nunca terminó de subsanarse, ¿no? Siempre quedó ahí como una relación, digamos, no muy favorable. Y si bien es cierto, pues este grupo de mujeres o este gran colectivo más bien feminista es representativo, pues tampoco son el 100% del electorado. Y al final, pues sí queda una idea o un mal sabor de boca de la atención que ella le dio a las mujeres en ese entonces. Pero si vamos otra vez a la encuesta, donde preguntan sobre quién sería la persona más adecuada para tratar los temas de las mujeres, y te leo prácticamente la pregunta como la ponen las encuestadoras, ¿quién respetaría los derechos de las mujeres con mayor fuerza? Y ella gana en prácticamente todas las encuestas. Entonces, si bien en su momento le hizo mella estas protestas y el mal manejo también que tuvieron con represión hacia las mujeres que protestaban, con pues muchísimas detenciones incluso en algunos casos, pues le generó mella en ese momento. Pero pareciera que también supo recuperarse, porque también recordemos que cuando era jefa de gobierno, pues Claudia Sheinbaum integró, después de atender esta crisis de la forma en la que se atendieron y se
enfrentaron las protestas, pues armó unas mesas de diálogo y trató de alguna manera pues de recuperar la confianza que ya tenía con ellas. Claudia se dice feminista, en la Ciudad de México estableció algunas políticas públicas feministas, pero pues queda ahí el recuerdo o ese mal sabor de boca que dejó en la forma de atender las protestas feministas. José Manuel, la comunicación con la gente es algo básico y fundamental de cualquier candidato y de cualquier ser humano, pero en particular en este caso. Y el tema es que pues cualquier maestro oratoria que escuchara a Claudia Sheinbaum no creo que le pusiera, vaya, ni un 7 ni un 6. Su oratoria es como destemplada. ¿Será un punto que le perjudique al final de cuentas? Mira, yo diría que a los consultores, a quienes hacemos campañas políticas, nos encantaría tener siempre candidatos con el carisma de López Obrador, por ejemplo, ¿no? Con el carisma, vamos a decir, de una Dilma Rousseff, hablando ahora sí de mujeres, de una Cristina Fernández de Kirchner. Nos encantaría tener ese tipo de perfiles, ¿no? Que emocionan mucho más, que tienen muchísima más facilidad de palabra, que tienen una expresión oral, pues, más bendecida, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el caso de Claudia Sheinbaum, pues no lo tiene. Es una de las debilidades que tiene la jefa de gobierno, que realmente pareciera que no se la cree, pareciera que no se emociona. Y al no emocionarse ella, pareciera que tampoco va a emocionar al auditorio que tienen enfrente, ¿no? A los electores. Sin embargo, me parece que esta cercanía que ella, o esta percepción de cercanía que ella ha construido con el presidente López Obrador, le permite, pues, que no sea como el principal, digamos, eje de la campaña su oratoria. Sí necesitamos una candidata o candidatos que sean buenísimos con la oratoria, pero en el caso de ella pues tiene otros atributos que, si bien la oratoria no es su principal fortaleza, los otros atributos de alguna manera la sostienen. E insisto, si fuera determinante el tema de la oratoria, pues no estaría ahorita encabezando las encuestas, ¿no? Pareciera que hay otros elementos que está viendo el electorado y que yo creo que son estos atributos de los que hablamos desde el principio, que son los que la sostienen a ella en esta carrera, hoy liderando, ¿no? Que aún faltan todavía más de 2 meses, pero hoy por hoy lo que dicen la mayoría de las encuestas es que Claudia va liderando. Faltan 5 para las 6 de la tarde. Vuela el tiempo, José Manuel, así que vamos con Marcelo Ebrard. A ver, descríbeme su perfil de Marcelo. Bueno, en Marcelo tenemos un perfil mucho más tecnócrata, un perfil mucho más también pragmático, podríamos decir, menos radical, más moderado. Digamos que si dividiéramos el electorado entre radicales y moderados, Marcelo sería mucho más el candidato de los moderados que de los radicales, ¿no? Incluso hay encuestas también donde se le pregunta a personas que no son de Morena o que preferirían a la oposición, si tuvieran que votar por un candidato de Morena, ¿cuál sería el candidato por el que votaran? La mayoría de estos electores que no votarían a Morena elegirían a Marcelo Ebrard. Entonces es un candidato mucho más tecnócrata, con un perfil técnico totalmente, pero también pragmático. Lo vemos que durante toda su carrera como político, desde que fue jefe de gobierno o secretario de seguridad incluso con AMLO, o jefe de gobierno después de AMLO, pues ha impulsado políticas, ha fortalecido las políticas que impulsa López Obrador, los programas sociales particularmente y la política social en general. Pero también pues en el ámbito de los derechos sociales vemos a un AMLO mucho más conservador, que establece ciertas bases de políticas de izquierda. Llega después Marcelo Ebrard, y lo que vimos también con Marcelo, pues es que además de fortalecer las políticas de izquierda de López Obrador, amplía nuevas políticas que tienen más que ver con derechos sociales, particularmente para las minorías, como el acceso a matrimonio igualitario, como adopción homoparental, como libertad para decidir en el caso de las mujeres, ¿no?, sobre su cuerpo. Entonces vemos un candidato mucho más liberal, podríamos decirlo de esa manera, pero también un candidato mucho más cercano a los empresarios. Es un candidato que tiende más puentes,
que en el caso de Claudia, por ejemplo, ahí habría que generar ese contraste. En términos discursivos, Claudia es más radical, de repente la vemos luego acercarse a los empresarios, entendemos también que los empresarios pues viven de eso, ¿no? De los intereses que tienen gobierno, empresas, etcétera. Y bueno, en el caso de Marcelo, su cercanía es mucho más grande con los empresarios. Creo que esa también puede ser una fortaleza, o dependiendo si el frame de la elección el año que entra es antiempresarial o antiélites o anticúpulas, pues probablemente no sea la fortaleza que él podría tener en ese caso, ¿no? Vemos también en Marcelo un hombre que resuelve, vamos a decir, un funcionario público, pues que a López Obrador le sirvió como su bombero durante todo el sexenio. Vimos desabasto de gasolina, ahí va Marcelo por las pipas. Vimos problemas ya no recuerdo exactamente, pero muchísimos de los problemas que tuvo López Obrador en los distintos estados del país mandaba Marcelo. Marcelo se había convertido en especie de bombero que iba a apagar incendios que le generaban gobernadores o de otro tipo. El secretario de Gobernación, que no llegó a ser la senadora Olga Sánchez. Totalmente, qué bueno que lo dices, porque Marcelo ocupó una especie de lugar o de vacío que se le hizo a Olga Sánchez Cordero. Pareciera que le quitaron atribuciones a ellas y vino en este caso Marcelo y tomó las veces, digamos, que debió haber hecho la secretaria en ese momento, Olga Sánchez Cordero. Lo más relevante me parece que es de Marcelo y que le vamos a recordar todos y agradecer incluso los mexicanos, es la gestión de las vacunas que trajo a México y que convirtió a México en una especie de hub para Latinoamérica. Eso me parece que es una de las grandes fortalezas y una de las principales cartas que el canciller debería explotar incluso muchísimo más pues en este periodo que tiene, ¿no? Es un personaje, un servidor público, funcionario que resuelve, que encuentra la forma de atender las cosas, mejorarlas y de alguna manera pues también resolverlas. Me parece que ese es el perfil de Marcelo Ebrard, un funcionario público de carrera que resuelve. Ahora, de repente dice que va a hacer propuestas, le proponen hacer propuestas, dice que ya no va, le prohíben hacer propuestas, dice que ya no va a hacer propuestas, sino va a expresar sus sueños. Exactamente. Bueno, entre otras cosas, se le ocurre que debe hacer una secretaría de la 4T y propone a Andy López Beltrán. ¿Esto le quita o le da puntos, le da más punch a Marcelo Ebrard? Vea, Chuy, Marcelo es un político estratégico. Él no mueve una pluma, un lápiz sin saber hacia dónde va, sin saber el efecto que va a tener en el electorado en este caso, ¿no? Y me parece que esta propuesta o este sueño que él compartió de crear una secretaría de la Cuarta Transformación, pues tenía un público muy específico, ¿no? Y hay que decirlo, todo lo que dicen los aspirantes o los candidatos en una campaña, pues está enfocado o está pensado en hablarle a una audiencia. Y hablábamos al principio de que todos quieren ser los más cercanos a López Obrador, los más obradoristas, los que defienden más la Cuarta Transformación, los que la representan más, etcétera. En este afán por obradorizarse que tienen todos los aspirantes a la candidatura presidencial por Morena, pues Marcelo se le ocurre esa idea. Digamos que la idea, si hablamos de llegarle a la gente, a los más obradoristas, pues puede que le haya resultado muy buena la idea, ¿no? Puede que quienes la hayan escuchado del bando obradorista, pues digan, mira, Marcelo sí es un personaje o es un candidato que nos va a representar muy bien, va a institucionalizar la 4T, pero también los adversarios de Marcelo luego dicen es que Marcelo no ha entendido qué es la Cuarta Transformación. No puede reducirla a una simple secretaría, ni reducirla a dársela a un hijo para ese entonces el expresidente. O sea, hay críticas en torno, incluso dentro del morenismo, ¿no? De los más radicales, que pues le señalan de no entender qué es la Cuarta Transformación y de ponerlo del lado de los neoliberales, ¿no? Por este pragmatismo del que hablábamos anteriormente. Ahora, del lado de la oposición y de los votantes un poco más, digamos, independientes o que no tienen todavía un partido como tal, pero que son, digamos, están inconformes con el obradorismo, pues les molesta y no les gustó, no les terminó de encantar la idea de obradorizarse tanto, porque lo ven
como un acto de nepotismo, lo ven como lamerle las botas, así lo leía en Twitter, al presidente, quedar bien con el presidente, y en efecto lo que quiere es quedar bien con el votante que quiere al presidente. Eso es lo que quiere Marcelo, y así hay que entender este mensaje que emitió. Ahora, ¿cuáles serían los negativos de Marcelo Ebrard? El lastre que tiene que andar llevando. Yo creo que sería de alguna manera también el mismo lastre que compartiría con Claudia, que es la línea 12 del metro. Él construyó la línea 12 del metro, hay que recordarlo con todas sus letras. Él fue el que inauguró esta línea, según algunos reportes de prensa de esos tiempos, que fue más o menos creo que el 2012 me parece, 2011, finales de 2011, diciembre de 2011 me parece que él inauguró la línea 12 del metro. Y dicen que la inauguró a destiempo. Hay una guerra de narrativas ahí en las redes y en los discursos de los voceros tanto de Claudia como de Marcelo, y esa guerra de narrativas quieren pues establecer cuál fue el problema que llevó a que el metro se derrumbara en mayo del 2021. Y en esa guerra de narrativas, Marcelo dice que fue un tema de mantenimiento, o la gente de Marcelo, los voceros de Marcelo, etcétera, activistas de Marcelo, y en el caso de Claudia ellos dicen que fue un tema de origen. Es una guerra de relatos en la que, bueno, las acciones por parte de la Fiscalía, del grupo observador que vino desde Holanda, me parece, a revisar, a hacer los peritajes, pues también todas estas acciones van, digamos, fortaleciendo los relatos y las narrativas de quién fue el responsable de la línea 12. Y en este caso en particular, creo que Claudia, su problema o su lastre sería el metro en general, las condiciones del metro, que pues si bien se le invierte en mantenimiento, pues también hay que decirlo, a cada rato tenemos o apagones, o que falla un vagón, o que no pasa, o que hay un incendio, etcétera. Y con Claudia en el gobierno, esos accidentes atípicos se recrudecieron, hay que decirlo. En el caso de Marcelo, pues es simplemente que él fue el que construyó la línea 12, que desde sus orígenes, recordemos que Mancera también suspendió la línea 12 por algunos meses, me parece que fue más de un año que estuvo parada la línea 12 del metro en la Ciudad de México, y también se acusaba que eran temas de la construcción del metro. Ahora, ese va a ser el principal lastre de Marcelo. Incluso si queda Marcelo en la candidatura por Morena, pues también se lo van a sacar, seguramente que es algo que está más que atendido, trabajado, entendido, pero va a ser uno de los episodios más negros que tiene el canciller Marcelo Ebrard, que seguramente saldrá en algún momento de la campaña, y seguramente investigaciones y demás pues van a judiciales, van a tratar de fortalecer ese relato de que Marcelo es el responsable del desplome de la línea 12 y por ende de la muerte de 27 personas. Bien, son las 6:00 con 5 minutos, pues ya llevamos casi media hora y apenas vamos con dos de los aspirantes, así que vamos a hacer la pausa y a meterle un poquito más de velocidad ahora que regresemos. A fondo. Con Chuy Sevilla. Desde la tarde con 8 minutos seguimos platicando con el maestro en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica en Imagen, José Manuel Urquijo. Bueno, estamos con el análisis de los diferentes aspirantes por Morena, y bueno, es el turno de Adán López Hernández. ¿Con qué imagen llega en este momento? ¿Cuál es su perfil? Bueno, yo creo que el perfil de Adán, ustedes en Tabasco lo conocen mucho mejor que yo. Para quienes no son de Tabasco voy a tratar de hacer una compilación, pero en términos de percepción me parece que Adán llega a esta contienda interna como un hombre cercano al presidente López Obrador. Sabemos que lo mandó llamar siendo gobernador de Tabasco. Sabemos que es una persona cercana, no de ahorita ni de hace un par de años o de ahora con Morena, sino hace muchísimos años atrás, y que hay una relación de amistad, de familia, incluso, o de trato de familia más bien, entre el presidente López Obrador y el exgobernador de Tabasco, exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López. Ahora,
¿Con qué percepción también nos quedamos con estos poco más de año y meses, me parece, de Adán Augusto frente a la Secretaría de Gobernación? Pues que fue un tipo que se encargó de la política interna del país, se encargó de generar acuerdos con gobernadores, se encargó de construir puentes, diálogos, se acercó incluso con los empresarios, que eso fue un dote que no le conocíamos a Adán Augusto. Y que pues fue una tarea que dejó ahí medio inconclusa Alfonso Romo, ¿no? Esta llegada de Adán Augusto abrió el diálogo nuevamente, o refortaleció más bien el diálogo con los empresarios, y bueno, pues me parece que es parte de las fortalezas también que tiene. Es un hombre, desde mi punto de vista, pragmático, es una persona, un servidor público funcional, trabajador, un gran armador de la cosa pública, de lo político, ¿no? Me parece que así es como lo podemos entender. Ahora, también creo que en el caso de Adán Augusto, pues de inicio el tono de López Obrador ya lo tiene, ¿no? Ya tiene ese mismo tono de voz. Lo que estamos viendo también ahorita durante sus recorridos, sus mítines, que no son mítines, sino que son asambleas informativas, porque no se les puede llamar mítines, pues vemos a un Adán Augusto que lo que está haciendo es, digamos, reproducir el mensaje que desde Palacio Nacional se emite. Lo último que vimos y que me llamó muchísimo la atención fue justamente después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le diera para atrás al plan B de AMLO ya de manera total, pues vimos unas declaraciones bastante fuertes del exsecretario de Gobernación, donde él decía que había que renovar por completo el Poder Judicial, que el Poder Judicial estaba corrupto, que recibían dinero, unos señalamientos muy fuertes que obedecen también a esta lógica de congraciarse por una parte con el presidente López Obrador, pero también con el electorado, insisto, del presidente López Obrador. Si ven o si vemos que el presidente López Obrador ataca con todo a la Corte, y vemos que Adán Augusto también ataca con todo a la Corte, bueno, pues eso es la continuidad, ¿no? Eso es una persona que se parezca a López Obrador, eso en términos de percepción, eso es una persona que va a seguir con el estilo de política de López Obrador, ¿no? Me parece que por ahí va, y creo que lo va haciendo bastante bien en términos, digamos, de campaña, no campaña, ¿no? Porque no estamos en campaña, estamos en estos recorridos nacionales. Bueno, ellos no le pueden decir campaña, no le pueden decir mítines, no le pueden decir nada de eso, pero nosotros sí lo podemos hacer. Oye, nos reímos el lastre. ¿Perdón? Nos reímos de sus eufemismos. El lastre con el que tiene que cargar Adán. Bueno, yo le pondría dos lastres importantes. Uno que fue justo antes de salir de la Secretaría de Gobernación, me parece que fue el tema del incendio en este centro para migrantes en Ciudad Juárez, que parecía que los tenían como una especie de cárcel, un incendio que cobró la vida de, me parece, más de 40, 48, 40 y pico personas, migrantes de Centroamérica particularmente. Pues creo que ahí nos quedaron, tanto él, Marcelo, todos nos quedaron a deber una explicación. No hubo una explicación, digamos, sensata. El presidente lo vimos ahí prácticamente diciendo que los migrantes tuvieron la culpa, y bueno, con la popularidad que tiene el presidente, pues la gente se lo cree, la gente lo acepta, pero en términos reales, pues había una responsabilidad ahí para el secretario de Gobernación, que es el encargado en papel de estos centros, ¿no? ¿Mal manejo de la crisis por parte de Adán y su equipo? Fue un pésimo manejo de crisis, Lo primero que sales es a lavarte las manos y decir, no fue mi culpa, fue culpa del canciller. Recuerden que está este oficio donde el presidente, cuando Olga Sánchez Cordero era la secretaria de Gobernación, le quitó estas facultades a Olga, se las dio, o a la Secretaría de Gobernación, y se las dio a la Cancillería, ¿no? Ese fue el primer mensaje que nosotros vimos fuerte. Y bueno, en vez de solidarizarse, en vez de decir que se va a investigar qué es lo que ocurrió, en vez de ser empáticos con lo que estaba ocurriendo, pues hace una declaración muy política, muy al estilo de él, que es mucho más político que técnico, y desde mi punto de vista fue una declaración desafortunada, en la que todavía vemos que no hay justicia para estos migrantes que murieron en ese incendio, y bueno, vemos, eso sí, a los dos responsables de esos temas migratorios en ese momento, pues ya en otra campaña, ¿no?
Pero decías 2 lastres. El segundo, claro, el haber dejado el gobierno de Tabasco en menos de la mitad de su sexenio, ¿no? Me parece que también eso, aunque por más que se diga que lo mandó llamar el presidente López Obrador, eso es parte del relato que hay que posicionar, pero me parece también que pues vas y compites por un cargo público, ganas. Entiendo que fue de los gobernadores incluso más votados en la historia de Tabasco y los más votados a nivel nacional también en esa elección, y pues dejas el changarro ahí a medio terminar, ¿no? Entonces me parece que eso también no es bien visto, y ahora dejas la Secretaría de Gobernación también pues para ir buscando otro cargo más grande, ¿no? Creo que eso, sí, al menos en el pasado no estaba bien visto. Hoy que ya se le dio resignificación a todo, pues probablemente hoy sí sea bien visto, ¿verdad? Ricardo Monreal, la imagen con la que llega, ¿cuál es su perfil? Yo creo que Ricardo Monreal más bien está en la contienda o llega hoy a la contienda ya desgastado en términos políticos. Ya no es el Ricardo Monreal que inició siendo el líder del Senado, siendo el gran constructor de acuerdos con la oposición, el que le sacó prácticamente todas las reformas al presidente López Obrador. Ya no vemos ese líder fuerte que lo vimos al inicio de la legislatura como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Vimos que Monreal, en este estira y afloje, en esta, vamos a decirlo, guerra de declaraciones o críticas hacia el movimiento, hacia la Cuarta Transformación, pues fue perdiendo muchísimos adeptos y fue perdiendo también los cariños y los afectos del presidente López Obrador. Creo que Ricardo Monreal perdió muchísimo en este estira y afloje. Me parece que en estas hasta amenazas, o una especie entre comillas de amenazas, donde decía él que estaba en los momentos más difíciles de su vida políticamente, más donde tenía que tomar decisiones, parecía como que se iba a la oposición, no se iba a la oposición, estaba como medio zigzagueando, así es como yo lo percibí en ese momento, y de repente de la noche a la mañana dice: yo voy a seguir a López Obrador, al presidente, hasta el fin de mis días, ¿no? Como que ya le baja, como que ya después de que el presidente lo nombra ahora sí como una corcholata, porque recordemos que al principio nunca lo nombró, y él, ahí es donde él se sintió ofendido, ¿no? Qué bueno que aparece esta imagen de él desayunando con AMLO en Palacio, porque así era justamente al principio de la legislatura y al principio del mandato de AMLO. Era desayunos muy frecuentes, una vez al mes, y de repente los desayunos dejaron de existir. De repente el diálogo pareciera que entre Monreal y el presidente López Obrador dejó de existir, y bueno, vimos un Monreal un poco desprendido del morenismo, del obradorismo, pero pues sacando el trabajo que necesitaba sacar en el Senado. Fue un hombre que construyó muchísimo consenso, muchísimos acuerdos en el Senado de la República como presidente de la Junta de Coordinación Política, pero llega muy desgastado a esta contienda interna, ¿no? ¿Por qué? Porque las críticas... ¿Perdón? Sí, él ha hecho mucha referencia a que es católico, a que él cree en todo el tema religioso. De hecho, sin empezar la campaña, pero ya con licencia, lo primero que hace es decir que va a ir a visitar a 4 santuarios, va a la villa, va a... Niño, no sé, Santo Niño de Atocha. Atocha, no sé cuáles otros. ¿Esto le da puntos, le quita puntos? ¿Cómo ves esta parte de cómo inicia y el mensaje que quiere dar Ricardo? Bueno, otra vez, como en el caso de Marcelo, en el caso de Claudia, emiten ciertos mensajes, ciertas posiciones que intentan diferenciarse. En el caso de Monreal, vemos que utiliza muchas referencias religiosas. Vemos que desde que llegó al Senado puso una estampita, un busto de Santo Niño de Atocha, imágenes de la Virgen de Guadalupe, lo que dijo recientemente de visitar algunos centros religiosos. Pues sí, la mayoría de los mexicanos somos católicos. Si él, digamos en términos de comunicación y en términos de identidad, algo que nos une a los mexicanos es justamente la fe por la devoción católica y en este caso guadalupana, ¿no? Ahora, hablarle a este segmento de la población
pues no es, una estrategia aislada o no es una táctica o un mensaje aislado. El objetivo que busca justamente es encontrarse en la identidad colectiva nacional y tratar de pescar votos pues en ese lugar, ¿no? En ese lugar o en ese sector poblacional que es las personas o los votantes católicos. ¿Qué tan efectivo le va a resultar? Seguramente va a pescar algo de los votantes católicos, pero pues las encuestas dicen que va incluso en el último lugar, ¿no? Seguramente va a pescar algo, pero no creo que vaya, digamos, a ganar simplemente con mensajes católicos. Fernández Noroña, su perfil. Híjole, Fernando Noroña. Bueno, personajazo, ¿no? Para empezar, personajazo. Digamos que podría ser incluso una especie de López Obrador por lo auténtico que es, porque dice las cosas de frente, sin miedo, porque no le importa el cómo se ve, no le importa nada prácticamente, ¿no? Y él se dice muy cercano al pueblo y además o más bien ese perfil, justamente estas actitudes, este personaje, es lo que le ha permitido a Fernández Noroña construir una tribu muy fiel a él. Ha construido seguidores que ya son fanáticos de Fernández Noroña y son legiones que vemos en las redes sociales que lo defienden, pero a capa y espada, ¿no? Yo no he visto ahorita una encuesta donde eso le sume muchísimo, no he visto una encuesta, digamos, donde lo ponga en primeras posiciones, pero si hablamos de defender al personaje, yo creo que los votantes o los fanáticos más leales son los de Fernández Noroña. Y lo que vemos ahorita, pues también vimos un Fernández Noroña que entró a esta contienda interna en Morena, entró también medio desgastado, ¿no? Medio complicado con el presidente, molesto porque no lo invitaron a la cena, porque el presidente no lo mencionaba como una de las posibles corcholatas. Bueno, vimos un Fernández Noroña siendo Fernández Noroña, para pronto, ¿no? Para terminar rápido. Eso es lo que vimos con Noroña y ahorita en los recorridos estamos viendo que es congruente con lo que él ha sido como diputado, como candidato, ha sido congruente. ¿Por qué? Porque sigue haciendo eventos pequeños, pero con sus fans, ¿no? Sigue haciendo eventos a ras de suelo, siguen siendo pues reuniones muy petit, pero con mucho amor, con mucho afecto hacia él como personaje, ¿no? Yo creo que no le va a alcanzar, me parece que tanto la candidatura de este Fernández Noroña como la de Manuel Velasco son prácticamente testimoniales y simplemente son para medirse, para ver cuánto cuestan en las negociaciones políticas una vez definido el candidato y una vez también definido el gobierno, ¿no? Pues una vez dime de Velasco. Lo mismo de Velasco, mira, de inicio me parece que es simple estrategia política. A Manuel Velasco no se le conoce en otros estados fuera de Chiapas. Me parece que dejó pues bastante que desear allá en su natal Chiapas, pero también hay que decirlo, pues tiene los afectos del presidente, porque el abuelo de Velasco es muy amigo del presidente López Obrador, o era, me parece que ya falleció. Pero bueno, pues es también, había que darle una tajada también al Verde. El Verde tiene que medir cuánto cuestan las canicas que trae en la bolsa, pero pues no me parece que vayan a ser un fiel en la balanza en términos de que vaya a ser Manuel Velasco. Simplemente se está midiendo para ver cuánto va a costar el amor que le van a dar a Morena ya una vez terminada de construirse la alianza, ¿no? Oye, ¿y cuál de ellos, de todos estos personajes, es quien enfrenta mejor las crisis? Quien enfrenta mejor las crisis. Híjole, qué buena pregunta. Yo creo que tanto Claudia como Marcelo lo hicieron bien cuando les tronó la bomba del metro a los dos, porque al final es una crisis que comparten, es una crisis que no le pueden echar la culpa a otra persona, es algo que ellos tienen que atender y tienen que enfrentar. Me parece que son los dos personajes que mejor lo han enfrentado. Yo diría aún más todavía Marcelo. Claudia vimos que no fue tan buena con el tema de el mantenimiento al metro, los otros accidentes que hubo, y también vimos que pues le falló un poco en la atención que se dio al tema feminista. Supo recuperarse, sí lo supo hacer, pero me parece que no es tan buena como sí lo es Marcelo. ¿Crees que quien gane
que quien gane será realmente resultado de las encuestas o que el presidente se convertirá en el gran elector como antaño? Yo creo que lo que se ha construido hasta ahora, estas reglas operativas para la definición del aspirante o del coordinador o delegado nacional de defensa de la transformación, ergo el candidato presidencial de Morena, me parece que ha sido un trabajo en el que sí se busca que haya unidad, que haya un proyecto más allá de una persona y que no haya perdedores, sino que haya, que después de la elección el 6 de septiembre, cuando más que la elección, perdón, del resultado de la encuesta el 6 de septiembre, que quedemos con un equipo más que con divisionismos y que lo que se vea de aquí en adelante o de septiembre en adelante sea la lucha por un proyecto, ¿no? Que es el proyecto con el que soñó López Obrador. Me parece que este esquema o estas reglas tienen de alguna manera piso parejo, pero también siento que de alguna manera le ayudan a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Me parece que de alguna manera el hecho de poner estas preguntas con atributos, el hecho de cómo se separaron del cargo, etcétera, de alguna manera beneficia, a todos les beneficia, pero a ella en la parte de la encuesta, que es el principal instrumento o herramienta, es a ella la que más beneficia, ¿no? Pero creo que le dieron jugada a Marcelo, le dieron jugada a Dan, para pues que hubiera esas reglas en las que todos coincidieran, ¿no? El otro día me preguntaban y decía yo, si le preguntaran a cada uno de ellos, ¿para cuándo quieres que sean las elecciones? Yo le comentaba a estas personas que Claudia diría hoy. Si le preguntaran a Marcelo, diría 3 meses, 4 meses. Y si le preguntaran a Adán, dentro de 6, 8 meses. A Adán es complicado que le dé el tiempo para alcanzar José Manuel. Sí, yo lo veo muy complicado. En el caso de Adán Augusto, si bien superó, según algunas encuestas, a Ricardo Monreal, pues sí la tiene muy complicada porque al final no es un personaje tan conocido. Adán Augusto estaba concentrado en el sureste. Cuando la campaña de López Obrador le tocó coordinar esos estados, como gobernador lo conocen bien en el sureste, y ahora como secretario de gobierno su principal reto pues era justamente elevar el nivel de conocimiento, ¿no? Y vimos que hizo muchísimas giras a todos los estados con temas políticos propios de su cargo, pero también aprovechó pues para hacer pues este trabajo de posicionamiento para que lo llegara a este momento de la sucesión presidencial y de la campaña no campaña, llegar con un poco más de ventaja, ¿no? Vimos que rebasó a Ricardo Monreal por la izquierda, pero me parece que le va a faltar para alcanzar a Marcelo, rebasarlo e incluso a Claudia, ¿no? Aunque ahorita ya hay varias encuestas que dicen que él va en segundo lugar, creo que es estratégicamente, digamos, en una campaña es estratégico decir ya rebasé a uno y voy por la otra, ¿no? Pero las encuestas más serias que yo he visto, pues no veo un Adán Augusto en segundo lugar realmente. Bueno, mientras esto sucede en Morena, la oposición hasta el momento pareciera no es capaz más que de criticar. Bueno, dicen que Va por México no va a tener candidato ahora para no infraccionar la ley, solo van a definir el perfil. Dicen que tendrán por noviembre un aspirante electo por la sociedad. ¿Será que no saben qué hacer o qué? Acaban de dar a conocer las reglas, que está medio complicado todo esto que acaban de definir para elegir a su candidato. Germán Martínez se bajó, Vila se bajó, bueno, quedan ahí, ya escuché a varios panistas decir que tiene que ser un panista, que cómo van a votar por un priista, a los que tanto han criticado, etcétera. ¿Cómo ves a la oposición? ¿Cómo ves todo esto que está sucediendo? ¿Cómo ves esto que acaban de proponer para elegir su candidato los de la Va por México? Incluso dicen los de Morena que les están copiando su método. En fin, ¿cuál es tu opinión al respecto? Mira, me parece de inicio, ya estamos en campaña, México ya está en campaña.
un año antes de la elección presidencial. Nuestro país ya oficialmente estamos en campaña, por más que se utilicen eufemismos, lo que sea. A partir de hoy ya todo el mundo está en modo campaña, ya nos remangamos la camisa, nos ponemos los tenis, porque de aquí en adelante lo que sigue ya simplemente son campañas. Ahora, la oposición, el Frente Va por México, pues lo que estamos viendo es que también van a desafiar al órgano electoral y van a jugar al filo de la ley. A mí lo que presentaron hoy me dio gusto en términos de ver una oposición movida, una oposición poniéndose de acuerdo. Yo creo que hoy es un primer gran paso que dieron, porque al final estamos hablando de consensos, ¿no? Estamos hablando de que la oposición se puso de acuerdo y, bueno, quieren madrugar al oficialismo diciendo que su candidato presidencial lo van a tener el 3 de septiembre, es decir, 3 días antes de que Morena dé a conocer el resultado de su encuesta, ¿no? Esto también es parte del juego político. Ahora, así como en Morena, las reglas que ellos dieron a conocer para elegir a su coordinador nacional de delegados de no sé qué de la transformación, ellos también están utilizando un responsable de organizar, no recuerdo qué dijeron hoy, ¿no? El frente, del país, del ¿no? frente. Del frente de nacional. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con la oposición? Pues hablaron ellos de 3 etapas. Una primera etapa de registros a partir del próximo 3 de julio. En esa primera etapa de registros, los aspirantes que lleguen pues van a tener que conseguir 150,000 firmas a través de una plataforma. Segunda etapa... 150,000 firmas, a través de una plataforma. La segunda etapa va a ser ya, me parece un foro nacional, que son mítines también al final de cuentas, una especie de debate, y de ahí van a salir varias encuestas, varios estudios de opinión. De ahí van a elegir 3 perfiles nada más que van a pasar a una tercera etapa. Ahora, esa tercera etapa, en teoría, se va a votar de esos 3 perfiles. Primero va a ser una votación interna de delegados, una especie de primarias, o van a hacer una nueva encuesta y luego una especie de primarias, y de ahí va a salir el mismo día el ganador, quien va a representar a la oposición. Vamos a ver qué tal resulta, ¿no? Pareciera que es un método, digamos, novedoso en términos de que no se había hecho algo similar en el país en otra ocasión, pero pues se parece a lo que está haciendo Morena, en que pues están fuera de la ley, en eso se parece. Pero ¿qué pasaba con la oposición? Si se respetaba la ley, pues iban a ir con muchísima desventaja. Hoy van ya con desventaja. Sin embargo, lo que yo leo es la apuesta de la oposición, de Va por México, de PAN, PRI, PRD, pues de emparejar la contienda de aquí a septiembre, pero lo veo todavía muy difícil. Y el porqué es mucho más profundo, y es un problema que tiene la oposición, de que ni siquiera han logrado establecer un por qué es que ellos luchan. Morena lo tiene muy claro: para combatir las desigualdades, la corrupción y sacar a los malos del pasado, ¿no? Los neoliberales y todas las etiquetas que puso el presidente. Había un villano muy claro contra qué luchar. Ahora, en el caso de la oposición, me parece que el problema es profundo, porque ellos creen que regresar al pasado, por el cual la gente los votó con B de burro, no con B de vaca, es decir, les dio una patada, los sacó del poder, y ellos creen que ese regresar al pasado es la propuesta, la alternativa que le van a ofrecer a la sociedad. Me parece que tienen que construir una visión mucho más profunda, tratar de traer a este movimiento que están tratando de construir a todos los inconformes también con el presidente López Obrador, a todos aquellos decepcionados, y también a la sociedad que simplemente no se encuentra en estas causas que enaltece el presidente, y también en los discursos y en las formas del propio presidente. Pero si siguen metidos en temas de forma más que de fondo, pues va a ser un bucle del que no va a salir la oposición, y muy probablemente tengamos, si no hay un cisne negro en los próximos meses, pues que la elección se repita como están las encuestas ahorita, ¿no? Donde prácticamente... Me parece que no capitalizan los grandes eventos como aquel del INE, no se toca, la reunión en el Zócalo que llenó. Pareciera que trabajaron para ese evento y ya, lograron el evento, se regodearon por el evento, qué padre evento, qué a todo dar, miren qué poderosos somos, y se acabó. Parece que el fin fue ese, y no capitalizaron para hacer camino sobre... Justo. Qué bueno que lo mencionas. Qué bueno que lo mencionas, porque así fue.
Prepararon un evento, movilizaron muchísima gente, hicieron enojar al presidente, salió el presidente a marchar a ver cuál marcha estaba más grande, pero se quedó en eso. La oposición no terminó de construir una narrativa, no hay una propuesta ideológica, una propuesta, digamos, de país, de visión de país, que nos ayude a entender qué es lo que quieren. Y pareciera que pues la oposición se empeña en seguir conservando ciertos perfiles de liderazgos que son los que dan la cara a los medios de comunicación y a la gente, que encajan perfecto en el estereotipo que López Obrador quiere ponerles, ¿no? Del empresario corrupto, el empresario ratero, de los políticos de siempre que simplemente estuvieron robando. Voltea a ver a la oposición y los perfiles que salen son esos que López Obrador caricaturiza todos los días en su mañanera. Entonces no hay una renovación, no se ve esa renovación. Por último, porque ya el tiempo apremia, ¿el Movimiento Ciudadano se está equivocando al no aliarse o está preparándose para el 2030 sin el desprestigio, sin adquirir o sin unirse al desprestigio que dicen tiene el PRI sobre todas las cosas? Yo creo que Movimiento Ciudadano ha entendido que el partido más odiado de México es el Partido Revolucionario Institucional. No lo digo yo, lo dicen prácticamente todas las encuestas que preguntan por cuál partido nunca votaría. El que se lleva el trofeo en esa pregunta en particular es el PRI. Y me parece que Movimiento Ciudadano lo ha entendido bien y su apuesta no es por el 24. Me parece que su apuesta, si no sucede algo extraordinario, efectivamente es por el 2030. Yo creo que han ido construyendo poco a poco en ciertos estados o ciudades donde el movimiento ciudadano se ha ido fortaleciendo, como es el caso de Jalisco, luego Nuevo León, avanzaron también, me parece, en Campeche. Está muy focalizado. Sin embargo, pues han construido una narrativa en la que el partido no molesta, el partido gusta, el partido le gusta a la gente, le gusta a las nuevas generaciones, pero no termina de hacer clic. Me parece que es un tema ya de timing, ¿no? De contexto. En algún momento esta agenda de Movimiento Ciudadano y esta propuesta de Movimiento Ciudadano de nuevo partido, pues va a encajar a lo mejor con la agenda ciudadana, con el contexto de país que tengamos, ¿no? Pero no ha sido todavía su momento. Me parece que están haciendo una buena apuesta para el 2024. Para el 30, perdón. Bien, oye, bueno, pues es José Manuel Urquijo, como he dicho, maestro en comunicación política y gobernanza estratégica, experto en manejo de crisis, y precisamente, bueno, lo que yo quiero comentar es que él viene a Tabasco. Él va a impartir un taller aquí en Tabasco precisamente sobre manejo de crisis. ¿Nos platicas un poquito al respecto, por favor, José Manuel? Sí, claro, con mucho gusto y muchas gracias por preguntar, Chuy. Pues sí, mira, efectivamente, el 7 y 8 de julio del 2023 voy a estar ahí en Villahermosa, en Tabasco. Vamos a dar un taller de manejo de crisis mediáticas y vamos a compartir todas las herramientas, sobre todo para evitar las crisis. Pero si ya las tenemos, pues para enfrentarlas y salir lo menos lastimados posible de estos episodios, ¿no? De estos acontecimientos que pues una crisis nos puede llevar desde problemas económicos, financieros, hasta tener problemas legales, jurídicos, de tener problemas de perder vidas. Y bueno, pues lo importante en estos casos es salvaguardar la reputación tanto de la empresa o del político, del gobierno, como pues de las personas que se vean involucradas en estos episodios, en estos conflictos. Ahora, ese taller voy a explicar un poco de qué va a tratar. Pues son 2 días completos, 4 horas cada día, 2 días, 4 horas cada día, a partir del viernes 7 y el sábado 8. Entiendo que el 7 es por la tarde, de 4 a 8 más o menos de la tarde, el viernes 7 de julio, y el 8 es por la mañana, me parece que es de 9 o 10 de la mañana de 10 a 2. O 1. Exacto, sí. Y bueno, vamos a ver desde saber identificar si estamos realmente en una crisis o no estamos en una crisis, si ya es que sí estamos en una crisis, cómo la podemos enfrentar, y si ya pasamos la crisis, cómo podemos recuperarnos para poder estar mejor que como estábamos al principio. Vamos a poder identificar los tipos de crisis que existen, porque no todas las crisis son iguales, ni hay un manual
definido específico o general, para todas las crisis, pero sí vamos a tener ahí pues varios estudios de caso, vamos a tener también una conferencia que voy a llevar de una persona de Chile que tiene que ver con temas de asuntos públicos, casos que han ocurrido en otros países y que bien pudiéramos aplicar aquí al caso tabasqueño. Ahora, ¿para quién va dirigido este taller? Para voceros, para tomadores de decisión, para directivos de empresas, para directivos de comunicación, ya sea de dependencias públicas, de universidades, pero también de empresas, de organizaciones gremiales. Es un taller que le va a servir a toda aquella persona o institución gubernamental o política o político que quiere hacer una carrera, le va a servir para proteger lo más valioso que tienen, que es la reputación, que es la confianza que tienen los ciudadanos en ellos y que es la credibilidad. Estos activos que pues son intangibles, que no tienen un precio como tal, pero sí tienen valor. Es decir, también cuando tenemos una crisis, o más bien la reputación es como, voy a ponerlo en esta analogía, ¿no? La reputación es como la salud. Nos damos cuenta que la necesitamos hasta que pues tenemos necesidad o hasta que tenemos un problema, ya sea de salud o un problema de reputación. Mientras tanto, no le damos importancia a la reputación y nos vale gorro lo que pase con nosotros. Ahora, es un poco tratar de generar esa conciencia de la prevención del manejo de crisis y sobre todo de llegar a un punto de profesionalizar estos conceptos, profesionalizar las áreas de comunicación de las empresas, de los gobiernos, de las instituciones públicas, de las escuelas, colegios privados, etcétera. Creo que es una gran oportunidad, estamos llevando para Tabasco, en algún momento también lo tuvimos en Sonora, fue un gran éxito allá con el clúster minero de Sonora. Participaron no solo mineros, participaron periódicos, participaron empresas de café, empresas de distintos giros. Y ahora en Tabasco, ahí en Villahermosa, el 7 y 8 de julio, pues nos está invitando consultores empresariales y asesoría internacional. Esta organización que justo tiene como objetivo pues brindar herramientas para profesionalizar pues el trabajo que se hace en materia de comunicación y en muchísimas otras áreas. Va a estar bueno y ojalá que puedan registrarse. Es más, vamos a darles una promoción y vamos a poner de promoción a quienes están escuchando ahorita pues el programa aquí con Chuy. Vamos a decirles que tienen el 50% de descuento a quienes hablen a los teléfonos que aparecen ahí en la pantalla y que ahorita los vamos a repetir, pero tienen el 50% de descuento para poder inscribirse, pero tienen que decir que escucharon A Fondo con Chuy Sibilla. 50% de descuento, van a tener que hablar al número 993-131-3650 o bien a WhatsApp 993-129-7900. 50% de descuento a quienes digan que me escucharon aquí en A Fondo con Chuy Sibilla, para que se registren. Igual ahorita lo subo a mis redes sociales, si quieren seguirme en redes sociales, @JoséUrquijoR, ahí voy a poner el cartel para que puedan inscribirse y que puedan pues ganarse este 50% de descuento para ingresar a este taller. Muy bien, pues repito, 99, ya me lo quitaron, 9931 2900. Repito, 9931-297900. José Manuel Urquijo, manejo de crisis. Así que creo, bueno, a mí me parece que va a estar muy interesante. Ojalá y ustedes se animen. José Manuel, le agradezco mucho que hayas invertido esta tarde aquí para platicar con nosotros. Nos ha nutrido mucho tus opiniones y tu análisis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Chuy. Encantado siempre de estar con ustedes. Saludos a toda el auditorio de la XBT, que sé que son la principal audiencia ahí de Tabasco. Encantado. Muchas gracias de nueva cuenta, ¿eh? Son las 6:43 con 43 minutos. Bueno, pues vamos a terminar ya el programa, estamos pasados de tiempo. Saludos a Eliseo Ramos Jiménez, gracias por su comentario. A Juan Magaña Madrigal, lo que está diciendo Jorge Suárez de la CEDAFOP me parece más falso que el peso mexicano. De todos los temas elude las respuestas, así como este funcionario. Así está rodeado el gobernador del estado, así está también Fernando Mayans, el arquitecto Padilla, que nunca contesta, el celular.
Todos estos funcionarios son iguales. Sugiero al gobernador del estado se amarre bien los pantalones como el presidente de la República y empiece a barrer de arriba para abajo, porque el pueblo no se le engaña y tampoco creo sus encuestas del 65% a su favor. María Cruz Torres Alamilla comenta: Dan Augusto, sí lo conocemos, lo mal que hizo fue dejar a Tabasco tirado, nunca apoyó a la gente. ¿Cómo cree que lo vamos a apoyar? Primero dejó tirado a Tabasco y ahora deja tirada a la Secretaría de Gobernación para ir a otro hueso más grande. Y nos envía saludos. Y nos vamos agradeciendo a todo el equipo que ha estado con nosotros en controles técnicos, a Aymar López y José Luis Palacios, en la coordinación a Betsy González y en la recepción a Fanny Carrera y desde luego a Juan Pablo Sevilla Telles. A ustedes agradecerles también su presencia, su atención y desearles lo mejor, recordarles que enseguida ya viene Reporte la Noche con Juan Pablo Sevilla Telles y todo el equipo. A las 9 de la noche no se pierdan Vive Hoy con el psicólogo Paco Evia. Mañana a las 5 de la mañana, Amanecer de mi Tierra, Carlos Arturo Cabrales Aguilar. 6 de la mañana, Hugo Triano y el equipo en Buenos Días Telereportaje, y a las 7 de la mañana, Telereportaje. Que Dios le bendiga, pásela muy bien y arriba, corazones. Adiós. Los lunes, 4 de la tarde.